En lo profundo del desierto de Gobi, en una instalación que parece más una estación espacial que una planta de energía, ingenieros chinos acaban de lograr lo que los científicos nucleares han soñado durante 70 años. En una mañana aparentemente común de martes, su reactor de sales fundidas de torio alcanzó un hito que sacudió a la comunidad energética mundial. Por primera vez en la historia de la humanidad, un reactor nuclear logró reabastecerse de combustible por sí mismo mientras continuaba generando energía. Sin apagado, sin periodo de enfriamiento, sin el enorme ballet industrial de retirar barras de combustible e instalar nuevas. El reactor simplemente siguió funcionando, produciendo electricidad limpia mientras se alimentaba continuamente de nuevo combustible. Piénsalo por un momento. Todas las plantas nucleares de las que has oído hablar, desde Chernóbil hasta Fukushima, y las que alimentan tu ciudad en este momento, todas tienen que apagarse durante semanas o meses solo para cambiar su combustible. Es como si tuvieras que apagar tu auto, vaciar el tanque de gasolina y reconstruir el motor cada vez que necesitas llenarlo. Pero el reactor de torio de China es como un auto que se recarga de combustible solo mientras va por la autopista a 110 km por hora. Aquí es donde esta historia se vuelve realmente increíble. Los reactores nucleares tradicionales funcionan con uranio, específicamente uranio 235, que representa menos del 1% de todo el uranio en la Tierra. Encontrar suficiente uranio 235 para alimentar los reactores del mundo es como buscar diamantes en una playa llena de arena común. El torio es todo lo contrario. Hay tanto torio en la Tierra que literalmente no sabemos qué hacer con todo él. Las empresas mineras actualmente tratan el torio como desecho porque no ha habido dónde utilizarlo. Solo China tiene suficientes reservas de torio para abastecer a todo su país durante 20.000 años. 20.000 años. Eso es más tiempo del que ha existido la civilización humana. Pero aquí viene la parte loca. El torio en realidad no puede alimentar un reactor por sí solo. Es como tener un montón de leña mojada que no arde sin importar cuántos fósforos le tires. Primero necesitas transformarlo, y esa transformación ocurre dentro del reactor mientras está en funcionamiento. El reactor literalmente crea su propio combustible mientras opera. Los ingenieros chinos descubrieron cómo hacer que este proceso sea tan eficiente que su reactor produce más combustible del que consume. Es un reactor nuclear que se vuelve más potente con el tiempo, como una fogata que crece cada vez que le agregas un tronco. El gran avance no es solo el torio, sino la forma revolucionaria en que China diseñó todo el sistema. Los reactores nucleares tradicionales son básicamente enormes ollas a presión llenas de barras de combustible sólido y agua. El agua se calienta tanto que se convierte en vapor, pero todo está atrapado bajo una presión enorme. Si algo sale mal, esa presión puede explotar hacia afuera con una fuerza devastadora. China desechó todo ese diseño y empezó desde cero. Su reactor utiliza sal fundida en lugar de agua, sal líquida calentada a más de 1300 grados Fahrenheit. El combustible de torio se disuelve directamente en esta sal fundida, creando un líquido espeso y brillante que fluye por el reactor como lava. Aquí está la parte brillante. Si el reactor se sobrecalienta, la sal fundida se expande y en realidad ralentiza la reacción nuclear automáticamente. Es como un auto que automáticamente reduce la velocidad cuando el motor se calienta demasiado. Y si alguna vez hay un problema serio, simplemente drenan la sal fundida en tanques subterráneos, donde se enfría y solidifica sin causar daño. Sin fusión del núcleo, sin explosión, sin liberación de radiación. Las leyes de la física literalmente hacen imposible que este reactor tenga un desastre al estilo de Chernóbil o Fukushima. Pero el avance más increíble es cómo resolvieron el desafío del reabastecimiento de combustible. Los reactores tradicionales tienen que apagarse porque su combustible está encerrado dentro de varillas metálicas sólidas. Quitar estas varillas e instalar nuevas es como realizar una cirugía en un paciente. No se puede hacer mientras el corazón sigue latiendo. El sistema de combustible líquido de China lo cambia todo. Como el torio se disuelve directamente en la sal fundida, pueden añadir nuevo torio y eliminar los productos de desecho mientras el reactor sigue funcionando a plena potencia. Es como poder cambiar el aceite de tu coche mientras conduces por la autopista. El equipo chino desarrolló un sistema de procesamiento continuo que funciona como un filtro de café increíblemente sofisticado. El torio fresco entra, los productos de desecho se filtran y el reactor no pierde el ritmo. Esta sola innovación elimina semanas de inactividad y hace que sus reactores sean mucho más eficientes que cualquier otro en la Tierra. Hablemos de la escala que China está planeando, porque estos números son realmente asombrosos.
Su reactor de prueba actual produce 2 megavatios de energía, suficiente para suministrar electricidad a unas 1000 viviendas. Puede que no parezca mucho, pero esto es solo el comienzo. Para 2030, China planea tener en funcionamiento una planta de demostración de 10 megavatios. Eso es suficiente energía para 5.000 hogares. Pero no se detendrán ahí. El objetivo final son reactores comerciales de 100 megavatios, cada uno capaz de abastecer a 50.000 hogares con 0 emisiones de carbono y prácticamente sin residuos nucleares. Aquí es donde realmente se vuelve increíble. China planea construir docenas de estos reactores, posiblemente cientos. Primero están apuntando a sus regiones áridas del oeste, lugares como Xinjiang y Mongolia Interior, donde el agua es escasa y las plantas de energía tradicionales tienen dificultades para operar. Recuerda, estos reactores de torio no necesitan enormes cantidades de agua para enfriamiento como las plantas nucleares tradicionales. Pueden operar en desiertos, en la cima de montañas, incluso en instalaciones subterráneas. China básicamente planea convertir sus regiones más remotas e inhóspitas en potencias de energía limpia. Otros países observan el avance de China con una mezcla de asombro y preocupación. Estados Unidos fue pionero en la investigación de reactores de sales fundidas en la década de 1960, pero luego la abandonó en favor de los reactores basados en uranio. Ahora, las empresas energéticas estadounidenses se apresuran a reiniciar programas de torio que han estado inactivos durante décadas. India, que posee algunas de las mayores reservas de torio del mundo, acaba de anunciar una gran aceleración de su programa de investigación sobre torio. Hablan de dar un salto directo a los reactores de torio sin construir más plantas tradicionales de uranio. Incluso los países europeos están mostrando de repente interés. Francia, que obtiene el 70% de su electricidad de la energía nuclear, está financiando discretamente proyectos de investigación sobre torio. El Reino Unido está considerando los reactores de torio como parte de su estrategia de carbono neto cero. Pero aquí está el asunto. China lleva una ventaja de 10 a 15 años. Mientras otros países aún están dibujando planos, China ya tiene un reactor en funcionamiento que está produciendo energía y demostrando que la tecnología funciona. Este avance no se trata solo de energía limpia, sino de poder económico a una escala que podría transformar las relaciones comerciales globales. Los países que dominen primero la tecnología del torio tendrán acceso a electricidad limpia prácticamente ilimitada. Eso significa manufactura más barata, centros de datos más eficientes, desalinización ilimitada para obtener agua potable y procesos industriales que actualmente son imposibles con la costosa energía de combustibles fósiles. China ya está planeando complejos industriales alimentados por torio que podrían fabricar acero, aluminio y otros productos de alto consumo energético a costos que ningún otro país puede igualar. Imagina tratar de competir económicamente con un país que tiene acceso a electricidad que es prácticamente gratuita e ilimitada. Las implicaciones van aún más allá. Los países exportadores de petróleo, que han construido sus economías enteras alrededor de la exportación de combustibles fósiles, observan con nerviosismo. Si los reactores de torio pueden proporcionar electricidad limpia e ilimitada, la demanda global de petróleo y gas natural podría colapsar mucho más rápido de lo que cualquiera había predicho. Los desafíos de ingeniería que China resolvió para lograr esto son realmente asombrosos. La sal fundida a 1300 grados Fahrenheit es increíblemente corrosiva. Desgasta la mayoría de los metales como el ácido al papel. Los ingenieros chinos tuvieron que desarrollar materiales completamente nuevos que pudieran soportar décadas de exposición a este entorno. Crearon aleaciones especiales que forman barreras protectoras cuando se exponen a la sal fundida. Estos materiales en realidad se vuelven más fuertes con el tiempo, desarrollando estructuras cristalinas que se vuelven más resistentes a la corrosión. Es como una armadura que se repara y mejora a sí misma. El sistema continuo de procesamiento de combustible requirió inventar técnicas de separación química completamente nuevas. Tuvieron que averiguar cómo extraer isótopos radiactivos específicos de la sal fundida en movimiento, manteniendo al mismo tiempo un equilibrio exacto de temperatura y composición química. Un pequeño error podría detener todo el reactor. Los científicos chinos desarrollaron sistemas robóticos capaces de realizar estas operaciones increíblemente precisas en un entorno donde los trabajadores humanos nunca podrían sobrevivir. Estos robots operan a temperaturas que derretirían el cobre en campos de radiación que serían instantáneamente letales, realizando procesos químicos más complejos que cualquier cosa en la historia moderna. Quizás el aspecto más impresionante es cómo los ingenieros chinos hicieron que su reactor de torio fuera prácticamente a prueba de accidentes.
Los reactores nucleares tradicionales requieren intervención humana constante para mantenerse seguros. Los operadores deben monitorear cientos de sistemas y tomar decisiones en fracciones de segundo para evitar desastres. El reactor de torio de China está diseñado con lo que los ingenieros llaman seguridad pasiva. Las leyes de la física previenen automáticamente que se desarrollen situaciones peligrosas. Si el reactor se calienta demasiado, la sal fundida se expande y ralentiza la reacción nuclear. Si hay un corte de energía, la gravedad drena automáticamente la sal fundida hacia tanques de almacenamiento seguros. El reactor literalmente no puede sufrir una fusión del núcleo porque el combustible ya está en estado fundido. No puede explotar porque no hay un sistema de agua a alta presión. No puede liberar radiación significativa porque la sal fundida atrapa las partículas radiactivas mejor que cualquier sistema de contención jamás construido. Los reactores nucleares tradicionales generan desechos radiactivos que permanecen peligrosos durante 10.000 años, más tiempo que toda la historia registrada de la humanidad. Estos desechos deben almacenarse en instalaciones especialmente diseñadas y ser monitoreados constantemente para evitar la contaminación ambiental. El reactor de torio de China produce desechos que se vuelven inofensivos en unos 300 años. Eso sigue siendo mucho tiempo, pero es manejable dentro de los plazos normales de la humanidad. Aún más importante, los reactores de torio producen aproximadamente un 99% menos de desechos que los reactores de uranio. La pequeña cantidad de desechos que sí producen puede, de hecho, reciclarse en el reactor como combustible. Los ingenieros chinos están desarrollando sistemas de ciclo cerrado en los que prácticamente nada se desecha. Todo se reutiliza hasta que se consume por completo. El plan de China para desplegar estos reactores en sus desiertos occidentales es absolutamente brillante desde una perspectiva estratégica. Estas regiones han sido zonas rezagadas económicamente durante siglos, demasiado calurosas, demasiado secas y demasiado remotas para el desarrollo industrial tradicional. Pero los reactores de torio prosperan precisamente en estas condiciones. No necesitan agua para enfriarse, así que la sequía no es un problema. Son pequeños y modulares, por lo que pueden transportarse a lugares remotos. Producen tanta electricidad que pueden alimentar industrias de alto consumo energético que serían imposibles en cualquier otro lugar. China está, esencialmente, planeando transformar sus terrenos menos valiosos en sus regiones industriales más estratégicamente importantes. Están hablando de ciudades manufactureras impulsadas por torio en medio de desiertos, conectadas con el resto del mundo por trenes de alta velocidad y líneas eléctricas de ultra alto voltaje. La industria nuclear global está luchando por responder al avance de China. Las empresas que invirtieron miles de millones en el desarrollo de tecnología de reactores tradicionales de uranio se enfrentan de repente a la posibilidad de que sus inversiones puedan volverse obsoletas de la noche a la mañana. Los organismos reguladores nucleares internacionales están luchando por desarrollar normas de seguridad para los reactores de torio. La tecnología es tan diferente de los reactores tradicionales que las regulaciones existentes ni siquiera aplican. China está, esencialmente, escribiendo el libro de reglas sobre la marcha, lo que les da una enorme influencia sobre los estándares internacionales. Algunos países están proponiendo la cooperación internacional en la investigación del torio, con la esperanza de evitar que China logre un monopolio tecnológico completo. Pero China ya ha invertido tanto en la tecnología del torio que ponerse al día requeriría que otras naciones gastaran cientos de miles de millones de dólares durante décadas. El cronograma de China para escalar la tecnología del torio es increíblemente agresivo. Su planta de demostración de 10 megavatios para 2030 está a solo 7 años de distancia. Si logran ese objetivo, demostrarán que los reactores de torio pueden operar de manera confiable a escala comercial. La meta realmente ambiciosa son esos reactores comerciales de más de 100 megavatios. Cada uno sería un enorme complejo industrial capaz de abastecer de energía a ciudades enteras mientras produce hidrógeno, agua desalinizada y calor industrial de alta temperatura para la manufactura. Los planificadores energéticos chinos ya están identificando sitios para decenas de estas instalaciones. Están hablando de agrupaciones de reactores de torio que podrían producir más electricidad que la presa de las Tres Gargantas, el mayor proyecto hidroeléctrico del mundo. Esto es lo que hace que esta historia sea absolutamente fascinante desde una perspectiva geopolítica. ¿Qué sucede cuando un país tiene acceso a electricidad limpia prácticamente ilimitada mientras todos los demás siguen quemando combustibles fósiles? China podría ofrecer la tecnología de reactores de torio a otros países, creando dependencias energéticas que podrían influir en las relaciones internacionales durante décadas.
Los países que adopten la tecnología de torio china dependerían de la experiencia china, de las capacidades chinas de procesamiento de combustible y del soporte técnico chino. Alternativamente, China podría reservarse la tecnología, utilizando su ventaja energética para dominar la manufactura y la producción industrial global. Imagina intentar competir económicamente con un país que tiene acceso a costos de electricidad casi nulos. El avance de China con el torio es potencialmente el inicio de una reorganización completa del poder económico global. En solo 7 años, cuando su planta de demostración de 10 megavatios entre en funcionamiento, sabremos si esta tecnología realmente puede cumplir con su promesa revolucionaria. Pero aquí está la pregunta que debería quitarle el sueño a todos los líderes mundiales. ¿Qué sucederá cuando China empiece a ofrecer esta tecnología a otros países? ¿Qué naciones elegirán como socios y cuáles quedarán rezagadas en la era de los combustibles fósiles? Porque las decisiones que se tomen en los próximos 5 años podrían determinar el equilibrio del poder global durante el próximo siglo. La revolución del torio ha comenzado y China acaba de dar el primer paso en lo que podría convertirse en la carrera tecnológica más importante de nuestra vida. ¿Crees que este avance en los reactores de torio es asombroso? Espera a ver lo que sucede cuando China decide construir un puente más alto que la Torre Eiffel en una de las cordilleras más peligrosas del mundo. Estamos hablando de una estructura tan increíblemente alta que los aviones comerciales tienen que cambiar sus rutas de vuelo para evitarla. El puente de Millau en Francia se suponía que era el límite de la ingeniería. China acaba de romper ese límite y construyó algo 90 metros más alto. Míralo aquí mismo.